Hola amigos de YouTube. Mirad, estoy terminando un proyecto que hace hará casi un año que estoy detrás de él, pero no encontraba el momento de hacerlo y ahora he encontrado el momento y bueno, quería explicarlo porque hay gente que me ha pedido a ver cómo se podían hacer de una forma rápida y casera una fuente de alimentación para probar radios y con tensiones altas. Yo siempre os he explicado que, bueno, yo tengo esta de aquí, que es un Variac, que ocupa prácticamente toda la caja, y varío la tensión de alterna, por aquí me sale, y luego esto lo mando a esta fuente de alimentación, donde hago la isla. Aquí no tengo aislada la tensión de red, aquí solamente hago de Variac. Al llevarme esto aquí a esta fuente, entonces sí, ahí dentro hay un transformador que me hace de separador, y de esta forma tengo tensiones alternas hasta 300 voltios y unas tensiones que yo mismo puse aquí, unos reguladores. La verdad es que no lo he hecho servir mucho esto. Y luego aquí tengo la salida de positivo negativo regulable en alta tensión. Que entonces, en función de la tensión que entrego en primario, pues aquí tengo una tensión en continua que regulo. Bien, entonces se me ocurrió otra idea de bombero o no sé, ideas de las que yo tengo. Y fue este aparatito. Aquí tendrá el paro marcha, un voltímetro en continua que llega a los 300 voltios, un regulador de voltaje, la salida en continua, una toma de tierra, que siempre va bien, al conectar el enchufe Shuko en la pared, pues ya estamos trayendo el tierra aquí mismo y a la propia caja. Y luego una salida de alterna, también, que nos irá bastante bien para tener una tensión aislada de red. Ya os digo que no estoy hablando de amperios, aquí si llegamos a un amperio va a ser mucho, pero para hacer pruebas de radio es suficiente. Bien, el esquema es bastante sencillo, se podía haber hecho de otra manera, no digo que no, pero bueno, yo lo he planificado así. Bueno, es la entrada de tensión, un transformador de 220 a 24, luego aquí hay una resistencia bobinada cerámica de potencia, y luego la salida va a un secundario de un transformador de 24 voltios, y a la salida este transformador que yo coloqué tenía 380, 220 y 0. Pero aquí he puesto, o pondré, en función de lo que yo vea, un conmutador para elegir una tensión u otra. Entonces, esto será la salida de alterna. He colocado aquí un neón para que me indique que hay tensión aquí en la salida. Y luego en la parte de abajo, pues es llevar un rectificador, un filtro pi, un voltímetro de continua, que es este de aquí, y ya tenemos aquí la salida en continua. Y tenemos aislada de red porque hay de primario a secundario, de secundario a primario a secundario de nuevo. Y luego aquí lo que he colocado es un relé que cuando se pare la fuente de alimentación, cuando se pare, pues este relé cae y lo que hace es cortocircuitar la salida del condensador electrolítico, el filtro pi, a través de una resistencia de unos 10 ohmios para
para que no tengamos ningún disgustillo y podamos tener algún calambre. De todas formas, ya lo veremos como la tensión va cayendo aquí en el voltímetro. Y entonces es esto. Aquí tenemos el interruptor. Aquí tenemos la variación, salida, toma de tierra, salida de alterna y el neón que os comenté. Bien, vamos a ver un poquito por dentro. El esquema ya lo pasaré limpio. Depende cómo. Bueno, bien. Vamos a ver cómo es esto por aquí. Bien, aquí tenemos un interruptor doble circuito. Quiere decir que cuando está desconectado no queda ningún polo en conexión en el interior. Por lo tanto, la tensión 220 llega aquí y aquí muere. Solamente pasa cuando le doy al interruptor. Aquí tenemos el voltímetro de corriente continua hasta 300 voltios. Esta es la pieza más delicada. Es la resistencia bobinada de potencia. Pero claro, esta no la podía poner como en el otro caso a 220. Entonces, por eso la he colocado en el paso intermedio entre este transformador y este. Aquí. Que trabaja con menos tensión, es menos peligroso y también ayudará bastante a disipar. Se calentaba, cuando hice las pruebas se calentaba. Aquí tenemos la salida de tensión positiva y negativa, la toma de tierra, la salida del enchufe chuco para alterna, y aquí tenemos el neón, que le he puesto aquí soldadura de esta de termofusible y se ha quedado ahí como muy bien, ¿no? ¿Vale? Bueno, esto será el frontal del circuito. Y luego aquí pues tenemos un ventilador para refrigerar la resistencia del filtro pi y en general el interior de la caja. Aquí tenemos el condensador de filtro, la resistencia de descarga del condensador de filtro, un pequeño transformador para alimentar el ventilador a 12 voltios, y aquí tenemos el transformador. Este es el de entrada, aquí estará a 220, salida, intercalamos la resistencia bobinada o de potencia. Esto lo hacemos entrar por estas entradas de aquí, y entonces aquí estos serán las salidas, que tengo 0, 220 y 380. Veremos qué tensiones aprovechamos. También un fusible. Aquí tenemos el pequeño relé que provocará la descarga del condensador a través de esta resistencia, y aquí tenemos el puente rectificador de la tensión continua. O sea, llevaremos desde aquí hasta aquí y de aquí adelante. Estos transformadores son reciclados, este igual, y esto es un ventilador de fuente de alimentación de un ordenador. Son bastante fáciles de conseguir. Tal vez lo único más complejo serán estas resistencias, pero bueno, también se consiguen. Estas de aquí son recicladas, las dos. Esta es muy brillante porque de estas hice una compra por internet de un montón, no sé, 30, 40, que estaban a un precio de que alguien se las sacaba de encima, y las compré. Igual que los transformadores, por esto no me duelen prendas. Y en principio, este artilugio, dijéramos ahora, solamente tenemos que ir cableando
para que nos quede de esta guisa. No sé si me ha quedado muy bien o no. Es una caja que tiene golpecitos porque es una caja aprovechada. Esto de aquí era el trasero de la caja, y la parte de atrás de la caja era esto. Entonces aquí esto era como un... no sé, era una caja que tenía, y no sé muy bien cuál es su origen, pero parece que sea un verificador de diodos Zener, en el cual veo muchas tensiones, y aquí seguro que había una placa con todos los LEDs, y bueno, estos taladros los he hecho yo para que el ventilador pueda aspirar aire del exterior, y aquí tenemos un fusible, y le he dado la vuelta. Y en principio, este pesa, Este es un nuevo proyecto en el cual me voy a embarcar para explicar a todos aquellos que me habéis pedido cómo se puede hacer de una forma simple. Se puede, todo es mejorable, pero bueno, perdón, de una forma simple, una fuente continua variable a alto voltaje. También he visto por ahí como que se hacen con MOSFETs. Bueno, creo que sí que lo digo bien, MOSFET. Pero bueno, esto es como más rudimentario, más fuerte, ¿no? Y bueno, vamos a probar a ver si conseguimos que funcione. Y si funciona, pues lo colgaré el esquema en el canal, y el que quiera, pues ya sabe, con un par de transformadores acoplados a través de sus secundarios, obtener una fuente de alimentación variable tanto en alterna como en continua. En principio el concepto es que obtengamos una fuente variable en continua y en alterna, dijéramos, tengamos también esa misma variación, de tal forma que podamos elegir, porque al hacer la variación aquí en el punto medio de los dos transformadores, nos variará la salida tanto en alterna como en continua. Bien, pues manos a la obra, no nos queda otra. A ver si nos funciona este invento. Pues no sé, pero bueno, venga, vamos a por ello. Hola, amigos de YouTube. Bueno, ¿os acordáis del proyecto aquel que se me metió en la cabeza de hacer? Bueno, al final he conseguido hacerlo, no tal vez como yo quería, ahora os explicaré por qué, pero bueno, al final, dijéramos, he conseguido lo que yo quería. En principio quería una fuente de alimentación en continua, aproximadamente da sobre unos 136 miliamperios, que para probar circuitos de radio y tal, pues ya es suficiente. Tiene una caída de tensión evidentemente importante cuando le cargo una radio, pero funciona bien. O sea, la caída de tensión que tiene no baja de los 150 voltios, por lo tanto no está mal. Entonces, bueno, aquí he conectado unas pinzas, que esto es a ver si lo desconecto. Esto es la salida de positivo y negativo. Esto es una toma de tierra, ya que el cable que utilizo es un cable Schuko con toma de tierra, pues la llevo aquí delante
aparte de poner el chasis ya a tierra por si ves una fuga que salte el diferencial, para utilizar esto aquí a veces pues para una radio que necesita una toma de tierra. Pero me falta un detalle que no podré completar hasta que pase todo el tema del coronavirus, y es que, a ver, aquí dentro tenía que colocar un tema de un autotransformador, perdón, un transformador aislador de 220 a 130 o 125, y esto no lo he podido hacer de momento. Entonces, bueno, he dejado ahí un poco la reserva de espacio y lo haré cuando pueda solicitar el material y me llegue, porque ahora mismo tengo materiales solicitados del mes de febrero y todavía no me han llegado. Bueno, os voy a explicar. En principio el equipo ha quedado con el interruptor, el variador de tensión, la salida positivo-negativo, la toma de tierra y una salida en alterna de 125. El 125 lo saco en plan autotransformador. Quiere decir que de la entrada de 220-125 que tiene uno de los transformadores, el terminal de 125 lo llevo aquí. Entonces saco ese 125, que en el fondo es un 130, y ya me está bien. Tampoco soy demasiado escrupuloso en este aspecto. Y os explico un poco cómo ha quedado el esquema. El esquema finalmente ha quedado así. Tenemos la entrada a través de un fusible, un interruptor. Esto va al primario de un transformador, 220-125, salida 24. De aquí sale alimentación a 12 voltios, que la utilizo para un piloto de tensión. Quiere decir, cuando yo tengo aquí 220, pues aquí tengo tensión, y esta tensión de aquí la utilizo para el motor del ventilador que he colocado ahí dentro. Esto es una salida a 12 voltios. ¿De acuerdo? Los dos transformadores está primario 0, 125, 120. ¿Veis? Entre 0 y 125 saco la tensión de salida, una tensión reducida para poder conectar radios a válvulas. Ya digo que esto está un poco pendiente de que le coloque el transformador aislador, y de esta forma podré tocar la radio. Ahora mismo estoy metiendo tensión de red, o sea, es como si lo conectase directamente al enchufe sin aislamiento. De momento lo dejo así, luego ya instalaré esto de aquí y haré un vídeo de cómo lo he hecho. Aquí en medio tenemos la resistencia bobinada esta de potencia, que es un potenciómetro 150 ohmios aproximadamente, cerámico, de 15 vatios, o sea que aguante caña. Luego aquí tenemos que en el momento que activamos la fuente, este relé se abre, por lo tanto la resistencia de carga que cortocircuita los condensadores de salida de la fuente funcionan libremente, pero en el momento en que yo paro la fuente, este relé cae. Entonces, entre positivo y negativo entra en juego esta resistencia de 10 ohmios, 5 vatios, y descarga los condensadores rápidamente. En cuanto a detalles constructivos, bueno, esperad, voy a sacar esto y lo vamos a ver. Muy bien. Vale, este es el galimatías que tiene esto aquí. En principio, aquí está el ventilador, acoplado para que siempre esté ventilando. Esta resistencia de aquí es la resistencia del filtro Pi, está cerca del ventilador para que se ventile bien. El condensador doble este es de 400 voltios,
¿eh? Aquí tenemos el pequeño transformador para el alimentador, para alimentar el ventilador, ¿eh? Y también alimentamos el pilotito de aquí delante, ¿eh? Aquí tenemos los dos transformadores, este es el de entrada, este es el de salida. Aquí tenemos el potenciómetro bobinado de potencia. Hay mucho cable, pero no os tiene que asustar, ¿eh? No tiene mucho follón. Y este de aquí es el pequeño relé que descarga el condensador electrolítico a través de esta resistencia de 10 ohmios bobinada, ¿eh? Que he puesto esta, se podría haber puesto otra más, no tan grande ni aparatosa, pero bueno, tenía esta y quería ponerla. El detalle básicamente para alimentar este ventilador ha sido sacar la tensión de ahí abajo del secundario y poner un diodo UN4007 y un condensador electrolítico y ya tenemos continua. Tampoco es muy exigente el aparato este. Aquí tenemos el puente rectificador. Esto de aquí es el puente rectificador de alta tensión. Y aquí tenemos los terminales correspondientes, el conector del enchufe este de aquí para conectar las radios. Aquí tenemos el fusible y aquí he colocado una lámpara de 125 que tenía y un casquillo como piloto testigo de 125. Aquí tenemos conectado el voltímetro en continua, está conectado aquí y están conectados en los bornes de salida directamente. ¿De acuerdo? Lo demás es un cableado pues normal, un poquito tedioso, pero que al final se consigue hacer sin ningún problema, ya os digo. No tiene mayor problema hacer esto. El objetivo inicial, que no he acabado de conseguir por la falta de material, bueno, lo hemos conseguido al 50%. O sea, tengo una salida en continua variable, ahora veremos la variabilidad que tiene, y luego tiene que haber aquí una salida de 125 aislada de red para poder conectar aparatos de radioválvulas de estos que iban con una de las fases a chasis, que de esta forma se pueden tocar sin ningún problema y ahora mismo si la toco me pego un calambrazo. Luego esto de aquí no es lo más correcto, pero quería que se viese la funcionalidad, no la seguridad, que no es seguro. Esto no, a ver, ¿se puede hacer? Sí. Seguro, no es nada seguro, Esto de aquí no es nada seguro hacerlo así, no se puede hacer así, Aquí figura la salida un neón, pero finalmente he puesto una bombilla, Bueno, vamos a ver. Entonces, aquí tenemos una radio, vale, aquí tenemos un tester. Vamos a conectar esto aquí a la salida de 125. Ya digo que esto es con autotransformador, o sea, esto no, yo aquí, o sea, tocar el chasis, ojito, Bien, y luego aquí vamos a colocar en vacío, va a estar en vacío, por lo tanto va a dar mucha más tensión de la que habitualmente podrá dar, pero podremos ver de alguna manera cómo funciona. Bueno, bien, si le doy,
¿de acuerdo? Aquí tenemos ahora 132 voltios. Ahora he puesto en marcha la radio. Ha bajado a 131, o sea que tampoco es que... Como está funcionando en función autotransformador, ¿veis? Y esta es la luz que me da este piloto de aquí. Bueno. A ver, esto que era alcalde, ahí está la burrilla, Baldo, como dice el vecino del pueblo. Bueno. Ahí del pueblo, pero que el confinamiento le ha pillado en otra parte, pues. Bueno. Día Noticias y 13 al día. Mucho 13 al día. Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta. Claro, te puede pillar en cualquier sitio. Bueno, Porque la actualidad... es una forma de probar las radios. Cuando tengamos el transformador colocado será perfecto. De momento, ojito. Pero bueno, si más no, ya tenemos una tensión para hacer pruebas de radios. ¿Eh? Pero, ya digo, ojito. Sacado a la luz esta situación de confinamiento en la que estamos, y sí, también corresponde al Borge, en Málaga, que ya ven, ¿no? Bueno, ánimo, alcalde. Yo estoy tocando ahora... Con nosotros. Estoy tocando ahora el chasis porque tengo conectado el equipo a la salida de mi variac. La salida de mi variac viene de un transformador aislador que tengo ahí. Luego, esto de aquí está aislado de red, ¿eh? Pero si esto yo lo conectase directamente a red, aquí tendría una de las fases y esto podría ser peligroso en caso de que yo hiciese contacto con el suelo, con tierra, ¿eh? Bien, pues bueno, a falta de colocar el transformador, el autotransformador aislador, pues bueno, 131, ¿eh? Este aparato necesita mucha antena. Sin antena no se oye nada. Por 3 razones. Sí, a la que se va la... Las 6, las 5 en Canarias. Radio Nacional de España. Bueno, ya hemos visto que esta parte de aquí funciona. Como podéis observar, voy a desconectar esto y así ya me lo quito de en medio. El ventilador está ahí funcionando. En vez de expulsar aire, mete aire dentro, ¿eh? Y tiene la resistencia verde, que es la del filtro Pi, justo enfrente para ventilarla bien. Y luego refrigeramos toda esta zona, porque aquí entre el variador y esto, bueno, aquí como podéis ver también le coloqué un voltímetro en continua, ¿eh? ¿Veis? Es bastante fiel. Si yo lo coloco en sobre 100 ohmios, está... Sí, ¿veis? Está funcionando bien y puede llegar a un tope sin carga. Se pasa, se va casi a los 400 voltios sin carga. ¿Veis? Se va a 400 no sé qué, no quiero cargar. Y ahora os enseñaré el tema, voy a dejarlo aquí, quiero cargar. Bueno, vamos a llegar a una escala, por ejemplo, a una tensión de funcionamiento de un aparato de radio de 200 voltios. Aquí tendríamos 200 voltios en continua. Y hacemos nuestras pruebas de tensión con el aparato.
Pero llega un momento en el que queremos parar para hacer alguna prueba, dejamos esto conectado a la radio, porque esto, la función que tiene es, por ejemplo, conectarlo a una radio para comprobar si la radio funciona y falla solamente la fuente de alimentación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, ahí está la seguridad que os comenté de este pequeño relé, de aquí. Es una tontería, ¿eh? O sea, está en paralelo la alimentación con la salida del primer transformador, y lo que hace es que cortocircuita la salida de positivo a masa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues cuando yo le quito la alimentación, vais a ver que tarda un par de segundos y automáticamente cae en picado. ¡Pum! O sea, me puede tocar aquí que ya no tengo tensión. El tema de por qué tarda un par de segundos, básicamente es porque le puse aquí un condensador electrolítico de filtro de 1000 microfaradio, pero si a alguien le interesa que cuando quita la tensión esto caiga inmediatamente, pues lo único que tiene que hacer es quitar el filtro o poner un condensador electrolítico muy pequeño, de 10 micros o algo pequeñito, y de esta forma, cuando quitemos la tensión, el condensador se descargará muy rápidamente y el relé entrará en reposo, cortocircuitando la salida de tensión, O sea, es esto que veis aquí, pues que entonces, dijéramos, en vez de tardar 3 segundos o una cosa así, pues puede ser inmediato. Ahora sé que aunque he quitado la luz, o sea, aunque he quitado la tensión, ¿veis? Yo aquí hago así, quito la tensión, pero aquí aún tengo tensión. Ahora ya no tengo tensión. Luego, si se reduce la capacidad de este condensador electrolítico que utilizo para estabilizar un poco la tensión, para que el relé, de alguna manera, mientras está funcionando esto, pues no me pueda, se dice ratear, que ratee. Entonces lo que hago es darle un poco de filtro, ¿no? Utilizamos un poco de filtrado, igual que en el transformador que colocamos aquí, ¿no? Que es el de 12 voltios, pues le hemos colocado un condensador de 1500 a 25, que podía ser de 2000, y de esta forma tenemos ya un filtrado para que el ventilador este de PC pues funcione bien en continua, que es lo que pide, 12 voltios en continua. Entonces, si por algún motivo queréis que acabe antes lo del relé, pues solamente escoger y este condensador lo ponéis más pequeñito y entonces pues aguantará menos, porque esto cuando se activa se carga y cuando se va la tensión mantiene un rato la carga, unos segundos, y finalmente ya cae. ¿De acuerdo? Bueno, es un proyecto inacabado, no le podemos dar el finiquito, pero sí que podemos decir que el aparato, en principio, cumple con su función, que es la de fuente de alimentación variable de alta tensión. Ya habéis visto que llega a 400 voltios, pero esto es ficticio, a la que aquí le carguemos algún tipo de aparato y tal. De hecho, que está en 100
136 miliamperios, lo comprobé colocando un miliamperímetro en serie, pero bueno, me refiero que a ver, habéis visto que llega a fondo escala cuando esto lo ponemos a tope, pero en el fondo cuando se conecta un aparato de radio de 5 lámparas, un aparato de radio de estos de 5 lámparas, pues dijéramos la tensión de 300 baja a 225 y si es de más lámparas puede llegar a 200, la cual cosa, pues bueno, nos permite de alguna forma con una serie de componentes pues tener esta fuente de alimentación variable y esta salida. Yo, mientras no me llegue o no pueda encargar el transformador de alimentación separador, lo que haré es conectar este equipo al transformador aislador, de tal forma que aunque yo haga aquí una autotransformación, la salida de 125 estará aislada de red, de tal forma que no me dará ningún problema como ahora, que puedo tocar tranquilamente o alegremente el chasis del aparato de radio, lo puedo tocar sin riesgo alguno, pero porque estoy utilizando un transformador aislador de red, Si esto no lo hiciese, ahí tendría problemas. O sea, llegaría a tocar esto y es como si tocase un polo de la red eléctrica, fase o neutro. Bueno, espero os haya gustado este mini proyectito que hacía mucho tiempo que quería realizar y que me habían pedido en multitud de ocasiones, pero que no encontraba el momento. Y lamentablemente con todo esto del coronavirus y el confinamiento, pues he encontrado tiempo para hacer estas cosas. Ojalá no hubiese encontrado tiempo para hacerlo. Y me sabe mal por los que os gustan los vídeos, ¿no? Pero ojalá no hubiese encontrado tiempo para hacerlo, porque esto querría decir que no estaríamos como estamos y mucha gente no nos hubiese dejado. Un recuerdo desde aquí para todos ellos y para los que están en plena pandemia al otro lado del Atlántico, como Brasil, Estados Unidos, Latinoamérica en general. Un abrazo, calma y de esto se sale. Pero sobre todo, con mucha voluntad, mascarillas y confinamiento. Confinamiento es la clave. Hasta luego, que me pongo triste. Adiós.